Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodista de hoy martes. Luego en la segunda parte vamos a estar un ratito con Román Rodríguez, que es actualidad porque después de muchos años, 20 en concreto, ha dejado la dirección, la máxima responsabilidad en Nueva Canaria. Don Pedro Martín, buenas tardes, don Pedro, ¿cómo estamos? Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes. También está con nosotros, en este caso, Valentín Aullanet. Buenas tardes, don Valentín, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, muy bien. Bueno, antes de nada, Pedro, está la policía investigando a ver si la pirómano. persona, la persona, el pirómano fantasma, ¿no? Porque lleva quemando por temporada, por lo visto, si es el mismo, y en este caso en 3 zonas distintas, pero muy cercanas del barrio de Altavista. Ayer quemó pues casi 8 contenedores y que afectó también a cables eléctricos. Pues así, ayer a mí me han dicho que, o he podido escuchar que la investigación en torno a la identificación de este hombre está bastante avanzada, pero sí es verdad que por el momento no se ha detenido a nadie, y sí es verdad que ayer fue llamativo que en un corto periodo de tiempo y una zona muy cercana, en Altavista concretamente, se quemaron tantos contenedores. Y volvemos a insistir, yo creo que hay que intentar hacer todos los esfuerzos posibles para intentar primero concienciar y después detener a gente que se dedica a esto antes de que pase una desgracia. Sí, para que no se crean confusión, aquellos que no estén viendo por televisión y no por la radio, estaban viendo imágenes de una persona que fue detenida por la policía municipal, pero eso, Valentín, nada tiene que ver con el tema del pirómano. Esto sí es lo que tiene que ver con el pirómano, que realmente fue espectacular, ¿no? Y es que hay gente que por lo visto es que le encanta el fuego, ¿no? Es que, bueno, a este no lo han detenido, pero vamos, recordemos que sí que han detenido ya pirómanos y que nunca mejor dicho, al que esté haciendo esto está jugando con fuego, porque vamos, porque esto es un delito. Y aquí el problema que hay es que, claro, prende fuego a un contenedor y normalmente pues eso ya tienes como mínimo 3, 4, 5 contenedores y más que van a venir, por cierto. Y claro, por ejemplo, en uno de los incendios que he provocado, uno de los que sobrevivió son precisamente uno que es de metal, que es el de para tirar la ropa, que tiene un segundo uso, digamos. Y ese es el único que sobrevivió, el resto son de plástico y se queman. Aunque Arrecife ha cambiado contenedores de los normales, también algunos metálicos, sobre todo cuando fue esa ola, supongo que sería el llamado pirómano del contenedor que se detuvo, que yo no sé si puede ser las mismas personas, ¿no? Porque no creo que estén en prisión durante tanto tiempo. En la cárcel no están, eso, por eso está claro. No pero sé vamos. Supongo yo que a lo mejor se les pone una pulsera también de estas telemáticas para tener controlado si se acercan o no a un contenedor. Pero claro, ellos tendrán basura también en su casa y tendrán que tirarla. La verdad es que no lo sé. Y también hoy el gabinete de prensa en este caso de Arrecife nos enviaba una nota que es la que corresponde. Lo del prenda ¿no? Hay una prenda, El chico que creo que se había escapado y estaba en busca y captura porque se había escapado de un centro, no me acuerdo ahora exactamente pero creo que era de Tenerife, ¿no? De Tenerife, sí, el centro de menores de Tenerife. Porque es menor, este chico es menor. No, él ya no es menor. Él ya no es menor, el que es menor estaba acompañado de un menor. De un menor que decía que era el hermano y que también se había escapado. Mentira. No dijo ni una verdad, por lo visto me comentaron. Bueno, no dijo ni una verdad y di los antecedentes o lo que rodea a este señor, bueno, este chico. No, se le detuvo porque una vez que se escapó de ese centro y estaba en busca, bueno, es verdad que hasta entonces no había, por lo visto, cometido ningún delito, pero se había escapado. Y lo que hizo fue robar un coche de alquiler. Ese coche de alquiler lo cogió. Tener un accidente. Tuvo un accidente contra una moto que está de milagro vivo. Y se fue. Y se escapó. Se fue del accidente. Sí, no ayudó. O sea, en este caso, al socorro. Tú puedes tener un accidente, oye, una desgracia, pero tienes que parar y ayudar enseguida a hacer todo lo posible para intentar salvarle la vida al accidentado. Pero en este caso, Valentín, no solo eso, sino que salió huyendo y finalmente ha sido cogido. A ver, no hay que mezclar que todo la gente... Y no tenía carnet, hay que decir que no tenía carnet. No tenía ni carnet ni tenía nada, no tenía ni carnet ni coche. Lo único que tenía es que este tipo de gente, pues por suerte hay pocos, pero los que hay la hacen. Sí, no, y también hay un dato, es decir, el chico que se escapa del centro de menores de Tenerife llega hasta Lanzarote, quiere decir que ahí no ha habido el control suficiente, y después es que lo tiene todo, es decir, roba el coche,
tiene un accidente, no ayuda, no auxilia, digamos, al accidentado, provoca, digamos, una persecución y afortunadamente finalmente lo cogen, ¿no? Pero vamos. Bueno, pues esto es lo que hay. Por cierto, que José Valle, que es el presidente de la Cámara de Comercio, pues hizo una declaración aquí a Lancelot sobre el tema famoso de la famosa gasolinera, que parece que la autoridad portuaria en principio tiene complicado el tratar de que sea en esa parcela frente a la comisaría de la policía de Arrecife se pueda poner lo que pide Lanzarote o lo que pide las instituciones de Lanzarote, que es un centro universitario y no una gasolinera, una estación de servicio de bajo coste. En principio parece que es el que la ha solicitado, pero en cualquier caso, Pedro aclara de que, bueno, de que sigue insistiendo a la Cámara de Comercio, que está intentando convencer a la autoridad portuaria de que no se ponga esa estación de servicio y se reserve esa parcela para un edificio de estudio universitario. Lo tienen complicado por lo visto porque eso va por orden de llegada, ¿no? Porque al fin y al cabo es una concesión que se puede pedir del uso de ese suelo a la autoridad portuaria y los empresarios que en este caso han pedido esa gasolinera lo hicieron con anterioridad y no hubo ningún problema hasta que evidentemente a alguien se le encendió la bombillita y pensó que ahí se podría concentrar los estudios universitarios aquí en la isla de Lanzarote. Es una pena que la administración no contemple por mucha preferencia que se tenga a la hora de presentar un proyecto, si hay un proyecto de interés general, que evidentemente es el educativo, antes que el negocio particular, que evidentemente nada que reprochar, aquí no es el malo de la película, pero sí es verdad que se confronta, ¿no?, el interés particular, la gasolinera, con el interés general, que es un centro educativo que vendría muy bien a Lanzarote porque daría valor a esa zona, daría valor a Recife, concentraría la oferta educativa en ese núcleo, sobre todo la relacionada con la economía azul, ¿no?, el tema del mar, etcétera, etcétera, y descongestionaría otras zonas que hay en Lanzarote. Pero bueno. En este caso, el presidente de la Cámara de Comercio, Valentín, nos decía esto a Lancelot Televisión. Y en el próximo Consejo de la Autoridad Portuaria, analizar dicho informe y ver si continuamos o bien con un proyecto privado o en este caso con el que hemos presentado también nosotros, el Cabildo y la Cámara de Comercio. Si el Ministerio del Interior ve que no hay ninguna incompatibilidad en que exista una gasolinera, pasaríamos ya al siguiente paso. El siguiente paso es analizar las dos propuestas que hay y el Consejo de Administración en este caso tendrá que votar o por una o por otra. Bueno, pues estas son las... Hombre, a ver, la última vez que hablamos con Beatriz Calzada, la presidenta de la autoridad portuaria, yo le pregunté, estábamos en el espejo y le pregunté por esto, y la sensación que me dio es que estaba muy complicado, porque dijo que lo que no podía saltarse es la ley de procedimiento administrativo, que ya esta empresa había presentado su proyecto, que se estaba en el periodo de alegaciones, que el proyecto del centro ese universitario se había presentado fuera de plazo. Lógicamente todos entendemos que el interés general aquí debería estar por encima, pero claro, lo que no puede hacer es saltarse el procedimiento administrativo. Sí, porque son reglados. Claro, y en relación a las alegaciones presentadas que eso es importante, las alegaciones presentadas por la comisaría de policía por establecer ahí una gasolinera, dijo que tampoco eran invalidantes del proyecto en sí, que eran más bien unas recomendaciones que tendría que hacer. No son alegaciones, sino recomendaciones. Que tendría que hacer, y que entonces, bueno, es posible que desde la comisaría, desde la delegación del gobierno, se pueda hacer otro informe un poco más, digamos, más decisorio a la hora de que se tengan en cuenta. Es que yo creo que va a ser la única, digamos, posibilidad de que se anule, que no se le dé a esa gasolinera ese espacio. La única sería que la comisaría se ponga firme, el Ministerio del Interior. Por cierto, que creo que el señor Marlaska va a venir también. Sí, el viernes aterriza por Lanzarote, bien acompañado. Habíamos avanzado, pues Pedro Sánchez había adelantado la visita, ya lo avanzamos el día 2, que es el próximo viernes,
de agosto va a estar, en principio, inicialmente tiene reserva hasta el día 23. Porque tuvo que coger reserva en, reserva, en la Mareta, hombre, porque lo quería otra persona. Tiene que buscar todo esto. Oye, desplazar a un presidente de gobierno, no sabes pero tú, yo creo que la tendría no sabes vacía. tú la movida que es. Pero la reserva será por nombrarlo así. Reserva porque me da a mí que la tenía vacía, ¿eh? Reserva me refiero que para todos los equipos que tienen que custodiarlo. Que ha avisado que va a estar hasta el 23. Claro, el tema de la comida, en fin, todo lo que tiene el tema de las excursiones. No se podía quedar hasta el 25 y aprovechar el día grande de San Inés, ¿no? Bueno, en principio el 23. Esto no quiere decir que no se dé un salto a otro sitio estando aquí, porque ya lo hizo en otra ocasión, que estando aquí se fue a La Palma. Se fue a La Palma, pero bueno, era por el tema de hacerle una visita de la crisis migratoria y tal. Viene también con ella, que está también muy de actualidad. Y ella también ya vino el año pasado también. Hace 2 años, en medio de la pandemia, estuvo aquí, o hace 3 años, en medio de la pandemia, estuvo aquí, pero de forma secreta. Estaba más de una vez. Yo creo que estaba varias ocasiones, sí, y Marlaca también. Y una cosa, yo ya lo he dicho públicamente, además, yo creo que el tema de la polémica de persona non grata y todo eso no tiene sentido. Yo creo que ese tipo de cosas no sirven para nada. Y bueno, y el presidente viene a Lanzarote y fenomenal. Ahora, hoy llegó una patera a Lanzarote, es decir, que se puede dar la posibilidad de estando él aquí, lleguen más pateras. Que estaba Pedro Sánchez, dice vamos a venir. No es broma. Hombre, a lo mejor las pateras pero el gobierno a lo mejor sí abre la mano. Pero sí es verdad que el año pasado fue, ¿no? Cuando coincidió que con su estancia aquí llegaron un número de pateras impresionante a la isla de Lanzarote, muchas de ellas a escasos kilómetros de la residencia donde va a estar en la Mareta el señor Pedro Sánchez y su gente. Y con una agenda más ocupada que otros años, porque este año sí tiene invitaciones oficiales del Ayuntamiento de Tías, del Ayuntamiento de San Bartolomé y del Ayuntamiento de Arías. ¿Los tres son socialistas? Sí, los 3 socialistas, pero al ver la moción que presentaba el PP, antes de ser rechazada o de lo que pasó en el Cabildo, todos se lanzaron rápidamente a hacer unas invitaciones oficiales. Y recordemos que aquí dijo el presidente del Cabildo, el Pato Betancor, que iba a intentar que, bueno, por lo menos tomarse un café con él para plantearle un par de cuestiones. No sé si lo ha hecho oficialmente o formalmente ya lo de poder tener un encuentro con él. No sé hasta dónde llegará y si lo ha hecho formalmente, ¿no? Con el va a ser señor. difícil. De todas maneras, es un cambio de actitud. Osvaldo llegó a decir que tampoco quería a Pedro Sánchez aquí porque no le hacía caso y dio una rueda de prensa en Puerto Nao, también para quejarse de lo mismo. Que de todas maneras también se puede dar la circunstancia de que estando Pedro Sánchez aquí, finalmente se celebre el pleno del Cabildo de Lanzarote que se canceló, pues, precisamente por el tema de debatir hasta qué punto tiene, digamos, argumentación legal lo de declararle persona non grata, y es posible que a lo mejor estando Pedro Sánchez allí se celebre el pleno en el que se debate, en el que se pueda debatir incluso la moción de declararle persona non grata, lo cual sería, bueno, atraería los focos a nivel nacional de Lanzarote. Bueno, pues ya veremos. Por cierto, que antes, para no terminar con el tema del puerto, hoy una buena noticia, y es que estuvo aquí precisamente la presidenta de la Autoridad Portuaria de La Luz y de Las Palmas para inaugurar o anunciar que ya el PIF, ahí estamos viendo, ya se ha renovado esas cámaras que, como bien saben, es el control fitosanitario que necesita todos aquellos productos que vengan de terceros países, es decir, países que no sean de la Unión Europea, pues necesitan pasar un control fitosanitario para evitar que pueda propagar cualquier tipo de virus, enfermedad en general. ¿Y el veterinario también lo renovaron? En este caso lo que yo sé es que ahora, porque ya creo que se podía recibir el tema de la carne, el problema, tenían problemas porque había una cámara frigorífica, pero tenían un problema con la cámara para conservar, en este caso, los vegetales. Y ya, por lo visto, se ha hecho una inversión importante por parte de la autoridad portuaria, que ya era hora, por otro lado, pero bueno, hay que reconocer que por lo menos la señora Calzada ha hecho sus deberes con Lanzarote. Hubiera sido mejor que hubiera tardado menos, pero ya se saben que estas cosas de Palacio van despacio. Y si no, Pedro, que se lo pregunten a la gente, al sector turístico, a la gente, al ciudadano que vamos de vez en cuando al aeropuerto de Lanzarote. Y es que ya la situación raya precisamente ya la vergüenza. No sé si podemos ver esta noticia que hemos realizado desde los informativos de Lancelot Televisión, pero ahí estamos viendo cómo está la entrada y la salida de Lanzarote, donde van 3 millones, donde pasan 3 millones, y donde va a pasar el sábado, pues el señor presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Vamos a ver si la vemos, Pedro,
y luego la comentamos. Palmeras muertas, hojas secas y mucha suciedad. Esta es la imagen que ven los más de 3 millones de turistas que visitan al año Lanzarote. Los jardines y zonas exteriores del aeropuerto César Manrique llevan años abandonados y cada vez, como es lógico, la situación es peor. La instalación aeroportuaria es clave para un destino como Lanzarote, ya que se convierte en la puerta de entrada de una isla que precisamente ha destacado por ser muy estricta a la hora de cuidar sus paisajes y su arquitectura, guardando y preservando el legado de César Manrique. Sin embargo, esta imagen choca radicalmente con la que se quiere exportar de la isla. El Cabildo ya ha alzado la voz en más de una ocasión. Recientemente, el ente cabildicio exigió a AENA retirar una serie de tótems publicitarios, así como la limpieza y mejora de las zonas ajardinadas. Sin embargo, pasa el tiempo y la situación continúa igual. Desde San Bartolomé también se han querido sumar a esta queja. Como administración, pues lo que hemos hecho es darle traslado, en este caso a la dirección de AENA, de la preocupación que nos supone ver cómo están esos jardines, porque es la entrada de la isla de Lanzarote y además está ubicada en nuestro municipio. Desde la dirección de AENA lo que nos trasladan es que han tenido una problemática con la licitación de la adjudicación de la empresa que se dedica al mantenimiento de los mismos, y bueno, lo que le hemos exigido y le hemos dicho que estaremos pues pendientes es de que se termine de culminar ese expediente de adjudicación a esa empresa para que los jardines en el aeropuerto pasen a estar de la manera óptima como entendemos que deben estar. Bueno, la verdad es que hay zonas que parecen estercoleros más que un jardín, y en este caso llama más la impresión porque la verdad es que AENA siempre puso empeño en cuidar esa zona ajardinada. El problema, según hablan gente cercana al gobierno de Pedro Sánchez en Lanzarote, es que hay un problema con la empresa que llevaba la jardinería. Yo diría que es evidente que hay un problema, no hace falta ni que nos lo digan, porque el problema donde está Pedro es que por lo visto esa empresa o cerró o se arruinó y ahora han sacado a concurso, pero no se presenta porque lo ponen no es rentable. Claro, lo ponen tan bajo que al final, con todo el dinero porque AENA tiene esas cosas, que ellos para cobrar, oye, cobran mucho, pero después cuando le quieren cobrar algo para limpiar, porque esto necesita un mantenimiento importante y más ahora. Mira, al lado del aparcamiento mismo, del parking. La verdad es que las imágenes son lamentables, pero parece como un aeropuerto cerrado. Sí. No hace falta tampoco meterte dentro del aeropuerto para ver en las condiciones que se encuentran los alrededores, la jardinería, etcétera, etcétera. Supongo que será un problema de mantenimiento general, porque nada más entrar en eso que se pretendió. Digo en eso porque yo creo que está medio abandonado en los alrededores. Eso que se pretendió que fuera una especie de museo aeronáutico también está totalmente abandonado y de vergüenza. Después te metes para adentro y ves los árboles en unas condiciones deplorables. Bueno, yo creo que no se riegan desde hace 2 o 3 años. Y después, si me permite, Jorge, que estén saliendo aulagas. Yo supongo que bobos también, porque si sale aulaga sale el bobo. Seguro. En medio del pique, eso ya es que hay un problema, sobre todo de mantenimiento, que se ha ido deteriorando tanto el asfalto, que ni se ha cambiado el asfalto y hay huecos que están tocando la tierra y por eso sale la vegetación. De todas maneras, vale que compramos el argumento de que puede haber un problema con sacar a concurso el tema de la jardinería. Y además con contratos menores. Claro. Pero te digo una cosa, esto es una dejadez que lleva ya tiempo. No, es que esto lleva mucho tiempo. Cuando nosotros empezamos a denunciarlo fue hace unos 2 años. Y la gente se ríe, bueno, que son 4 palmeras, 4 cosas, ¿no? Y advertíamos que si no se controlaba, iba a estar peor. Y efectivamente, ahora ya es que parece sinceramente un aeropuerto abandonado. Está abandonado. Pero que la jardinería, por lo menos. Que no está en funcionamiento. Parece las que zonas comunes están abandonadas. Y bueno, vamos a ver si, porque también echo de menos, sinceramente, que el Cabildo haga más presión. El Cabildo ya se ha pronunciado, ha denunciado, pero mucha más presión. Y también echo mucho de menos, y eso también ¿Hay 2 senadores? Efectivamente, 2 senadores, y sobre todo uno del PSOE, que si no quiere denunciar porque es su propio partido, porque esto al final corresponde a AENA, que es un organismo del Estado, y por lo tanto del gobierno de España que preside Pedro Sánchez, ya no quieren, es lógico que no le quieran echar o poner rojo al gobierno, lo que tienen que hacer es... Oye, pues a lo mejor metiéndose y ofuscándose en temas de esto, nos olvidamos de otras cosas, quedan un poquito más de vergüenza. Pero digo que Manolo Fajardo Palarea, hombre, un hombre que tiene bastante influencia dentro, o Dolores Corujo, que es diputada a nivel de la provincia de Las Palmas, oiga, que no hagan por lo menos una gestión interna, que no tienen por qué poner rojo al gobierno de Pedro Sánchez, sino por detrás,
que no lo vea nadie. Que pongan por rojo AENA. Claro, que pongan rojo AENA y que intenten arreglar esto, ¿no? No, es que además, vamos a ver, AENA da la sensación de que justo cuando está cobrando e ingresando más dinero, es cuanto más deja ahí y más deja de ver. Y da la impresión de que solo les importan los ciudadanos cuando entran al recinto aeroportuario, y ya cuando salen, ahí ya dejan de tener responsabilidad ninguna. Porque claro, esto afecta a la imagen de AENA. No, afecta a la imagen del aeropuerto, de la isla. AENA, tú entras al aeropuerto y aquello está todo muy limpito, hay mucha franquicia, todo fenomenal, los precios por las nubes, como siempre, pero y esto no le dan absolutamente ninguna importancia, ninguna relevancia. Y a mí me gustaría saber qué dice la directora del aeropuerto de Lanzarote, quiero decir, porque... No se sabe, porque claro... Es una directora que, por lo visto, este es el tema que tenemos aquí, que nos mandan personas de dirección que... Si ellos no quieren hacer declaraciones, pero la mayor parte, solo había uno, ¿te acuerdas que Dionisio Cano Manuel? Que era del PSOE, oye, y ese por lo menos daba la cara, pero ahora es ninguno, todo el mundo se oculta tras el puesto. Yo no sé para qué se lo dan, si vienen aquí a jubilarse o a qué vienen, porque realmente, que oiga, está bien que... Hombre, el octavo y el noveno aeropuerto de España no debería ser un aeropuerto, un destino para jubilarse. Debería ser un premio para los directores de aeropuertos. Sí, pero que estamos hablando de palabras mayores. Esa mentalidad centralista de que los funcionarios consideran que venir a islas periféricas es como un destierro, ¿no? Ahora evidentemente no lo es, pero lo fue en su día. En cualquier caso, insisto, yo creo que esto tiene que ser ya el Partido Socialista, si no digo para tratar de hacerlo público, por lo menos por debajo, a lo bajini, intentar solucionar este problema en Madrid, porque el problema es en Madrid. Y el Cabildo, a pesar de que ya se ha quejado y que ha hecho comunicado, tiene que seguir insistiendo, cada día tiene que seguir insistiendo, porque no es de recibo que tengamos el aeropuerto de Lanzarote en estas circunstancias. No se pidió, Jorge, incluso ya no la limpieza o la jardinería. El tótem ese que está en medio de la rotonda, el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote prohíbe ese tipo de publicidad en la isla, y creo que está ahí, que lo vemos todos. Creo que hay un comunicado, creo que hay una moción que presentó Coalición, en este caso para la retirada, y fue aprobada por el Cabildo de Lanzarote. Yo creo que habrá que ejercer acciones coercitivas contra el gobierno, contra AENA, para la retirada de ese tótem, si no les hacen caso. Pero mira, es que después si te pones a pensar, AENA, es decir, participada en el 51% por el Estado, dependiente, creo, del Ministerio de Transporte, si no me equivoco, estamos hablando del gobierno central, y el gobierno central efectivamente sí que te trata como una colonia cuando tú le estás pidiendo, oye, de los puestos que tienes tú en el Consejo de Administración de AENA, deja que uno de los puestos del gobierno central sean para el gobierno de Canarias, y oye, por lo menos problemas pequeños como este se pudiesen solucionar. Pues no, es imposible que Canarias participe en el Consejo de Administración de AENA para de alguna forma tener opinión o por lo menos voz a la hora de la gestión de los aeropuertos más rentables que tiene todo el territorio nacional, y no, ahí no hay forma ninguna, y eso me parece una actitud bastante colonialista. Cuando tenemos más representación a nivel nacional, con la doble representación en el Senado, y a mí me gustaría también saber para qué sirve tener un diputado en el Congreso de los Diputados, porque si no sirve para esto, para hacer este tipo de reivindicaciones a esos niveles, para tenerlo allí, mejor no tener a nadie, digo yo, no lo sé. Yo creo que estos temas ellos dirán, mira, esto es un tema que no es fácil, un diputado puede resolverlo, pero hombre, si no pueden resolverlo, pueden por lo menos presionar a AENA para que, como bien decía Valentín, o no sé si fue Pedro también, se haga un contrato menor hasta que se solucione el problema de poder contratar. Ya en la época de Eva de Anta, ¿no? Sí. ¿Eva de Anta? Sí. ¿En dónde? ¿En el aeropuerto? No, ocurrió, ¿te acuerdas cuando se paralizó las obras de la avenida que se hicieron allí? Estuvimos más de... Bueno, fue una de estas empresas que también creo que tuvo problemas en Tía y también... Se fue, ¿no? La tuvieron que quitar. Cuando vino Astrid Pérez fue cuando se tuvieron que quitar. La tuvieron que quitar, y de todas maneras eso era una obra del Cabildo, Manuel Cabrera, el que tuvo que tomar la decisión de quitar a esa empresa, que después la dejaron optar en otro sitio, y en Tías, y creo que le pasó lo mismo en Puerto del Carmen, ¿no? Pero sí es verdad que pasó con una empresa subastera, le dices tú, ¿no? Sí, son empresas subasteras que ofertan van a todo, precio. Después la hacen empresas locales, pero ellos cogen el contrato para ganarse un dinero. Si en cada uno se gana 60, 80, 90 mil euros, pues
es dinero que gana. Bueno, en definitiva que es una pena cómo está la imagen del aeropuerto en su exterior, en sus jardines del aeropuerto de Lanzarote. En cambio es una buena noticia, y así lo anunciaba también San Bartolomé, que ya ha comenzado la insonorización de 48 casas que viven pegado al aeropuerto. El proyecto es mucho mayor, son muchas más casas. Son miles, ¿no? De viviendas. Bueno, 300 y pico viviendas son. No, son más de 300, no. Bueno, yo creo que son más de 300. que Las que viven allí sí, son más de 300. Sí, que pero es la primera, una primera fase, pero más de 100. Fueron miles, porque entraron incluso algunas ¿cómo era? De Argana Alta. Sí, pero lo que está aprobado por AENA, según me cuentan desde San Bartolomé, fueron 300 y pico camas, 300 y pico viviendas, que son las más afectadas. Después ya creo que sí solicitaron muchos más en una segunda fase, pero esas no están aprobadas. Mira que ha pasado tiempo, ¿eh? Sí. Que llevan con esto de la insonorización. Pero vamos, llevan muchísimo tiempo. Hombre, pues por lo menos una buena noticia que empiecen ya, aunque sean 48 pues sí. Solo. Pues sí, la verdad que sí. Pues no les va a dar ni para una manzana, 48 viviendas ahí en Playa Honda. Bueno, yo la verdad es que en Playa Honda, mira que es un sitio bueno para vivir, se ha convertido en una zona residencial, pero yo antes en broma, cuando éramos muy jóvenes, que todavía había muy pocas casas, yo decía, y construyeron una pegada al propio aeropuerto, y decía que esto era la organización de los sordos, porque la verdad es que en aquella época que Lanzarote no había mucho ruido, pues era raro que alguien construyera una organización tan pegado al aeropuerto. Por cierto, se van a arreglar los famosos molinos, se van a restaurar los famosos molinos de Teguise, Pedro. No sé si... ¿Qué molinos? ¿Cuáles son los molinos de Teguise? Bueno, todos esos molinos que estaban... ¿Cuál de ellos? En Teguise hay 2 molinos, pero ¿estos qué son? ¿Los de Costa Teguise? De Costa Teguise. Ah, los de Costa Teguise, los molinos de la sal, ¿no? Estos son los que están en la línea esta que está en la avenida, saliendo para las caletas, no, para el otro lado, ¿cómo se llama? Para los ancones, ¿no? Pues eso va a ser una restauración cara, porque ya en su día creo que se restauraron en la época que se hizo Costa Teguise con Río Tinto. Yo no sé si son de esa época, pero creo que sí, que pueden ser de esa época, la parte de los molinos y esa... Sí, esa es la salida para allá, para los ancones. Hombre, que son preciosos, claro, que hay que restaurarlos, hombre, y que tienen que destinarle dinero. Yo creo que eso es una parte pintoresca, ¿no?, de la isla, deberían mantenerlo. Le falta un poquito de pintura, estamos viendo. No, lo que pasa es que el mantenimiento, eso sí no lleva un mantenimiento, digamos, cada año, termina como está ahora, pues abandonado y con ese aspecto que ahora pues necesitarán una inversión importante para poder restaurarlo. Vamos a oír precisamente a la concejala de turismo, a Rita Hernández, que nos cuenta un poco la idea de restaurar esos molinos de Costa Teguise. Apuesta por la recuperación y remodelación de los 7 molinos que tenemos en todo el litoral de nuestra zona turística de Costa Teguise. Espero que antes de finales de año poder ver nuestros 7 molinos recuperados, remodelados y lógicamente en funcionamiento como debe ser. Bueno, pues esperan que en 4, 5 o 6 meses esté ya restaurado. Que le pongan las aspas, porque aspas no tiene, para que el viento pueda chocar en ellas y se puedan mover, y será seguramente un espectáculo. Y bueno, ya yo invito, esto evidentemente es una iniciativa que lleva a cabo, supongo yo, el Ayuntamiento de Teguise, pero aquí mismo en la entrada al Cabildo hay uno espectacular, ahí poquito por arriba del Cabildo, que deberían tomárselo en serio e intentar arreglarlo. Dice el que está en el morro. El que está en el morro, sí. Ese era muy bonito. Es muy bonito si se arregla. Y ahora yo lo vi en funcionamiento, imagínese usted, hace ya muchos años. Por cierto, y aquí había por toda la parte de la salina. Allí al lado de las naves de Lancelot también había varios. Esa es la parte de la pesca, pero la parte, digamos, la pesca de nada. Todos son de salina. Pero es que aquí la gente, cuando le dicen el barrio La Salina, nosotros jugábamos al fútbol en las salinas, porque aquello era cocedero, estaba todo lleno, pero era una impresionante, desde la parte de lo que era el antiguo... la escuela que ahora está, la escuela de la Destila. El campo de fútbol marítimo. No, la Destila. De la Destila, poquito más, a 200 metros empezaba toda la salina. Por eso le dicen a ese barrio el barrio de la salina. Por cierto, que no sé si ustedes tienen perrito, Pedro, yo creo que tienes uno. Yo sí tengo una perrita. ¿Lo sueles pasear? Sí. ¿Por dónde? Pero por la villa. Por la villa. Bueno, pero hay gente que lleva a los perritos a Playa Honda, porque hay una playa para perros.
En este caso, una zona donde la gente se puede bañar, con los perritos también, pero hay gente que está mosqueada porque dice que los perros están... Hay carteles, yo he ido a esa playa a llevar a mi perrita junto con mi madre, y en los carteles te prohíben soltar a los perros. Yo no le encuentro lógica, pero... A bañarme y lo he visto suelto. Porque un poco, ¿para qué lo llevan si no para eso? Para que estén disfrutando del mar. Pero evidentemente hay otra gente que dicen que no puede ser, que se pelean. En fin, yo sé, Valentín, que tú no eres mucho de perros, pero aquí están como perros y gatos. No, yo no soy mucho de perros porque me parece que es una responsabilidad tenerlo. Hombre, me parece un poco un contrasentido que una playa en la que mira que es un avance el hecho de que puedas ir con el perro a una playa, que no esté, o sea, que no los puedas tener, que los tengas que tener con la correa, me parece un poco raro. Y eso de que se peleen, oye, pues ahí para eso están los dueños de las mascotas, ¿no? Para evitarlo. De la mascota. Claro. No sé. Bueno, es una playa curiosa porque va gente que primero puedes ir sin perro, también te puedes ir y bañar allí, y los que van algunas veces sí se quejan sabiendo que es una playa que está adaptada para perros, igual que hay una en Puerto del Carmen, un poquito más allí, y en algún otro sitio de Lanzarote hay, pero hay muy pocas. Hombre, y aquí se va a arreglar una, que es la que está al lado de la Rocar, esa que le dicen la del fin del mundo, la del fin de siglo, no sé cómo se llama, esa también se va a arreglar, pero yo primero pediría que se convierta en una playa, porque aquello no es ni playa ni es nada. Que no es muy lógico que si no tienes perro, vayas a una playa en la que se llaman los perros. Yo no iría a una playa, ¿no? Porque uno, hombre, está más tranquilo. Y yo se me había olvidado y vi 2 o 3 perritos ahí, pero bueno, como aquí también los perros a veces los llevan a la playa y tal. Y fui y me puse allí la toalla y de repente me quedé medio dormido y aquellos se llenaron de perros y mi madre. A mí me parece muy llamativo, ya que estamos hablando de un momento. Mira, por ejemplo, Genoa tiene uno de los programas ahora de mayor audiencia, llevando un programa de mascotas que empezó el otro día, porque hay un boom con respecto a la mascota. Tú te vas a la playa de ¿cómo se llama esta, la de San Sebastián? ¿Cómo se llama? La Concha. Una playa como la Concha. ¿No también tenemos la Concha aquí? Sí, pero bueno, la de la Concha allí que es más emblemática, vamos a decir que es emblemática, igual que la de aquí, pero yo me he bañado en esa playa. Que allí no hay restricciones ninguna a prohibir perros. Aquí se ha cogido prohibir cuando lo que tienes que pedir es que estén con ese correíta y que no molesten a nadie, pero eso de prohibir los perros en la playa, ¿no? Bueno, no Almodóvar, por cierto, creo que lo dijimos ayer, ¿no? Estuvo por Lanzarote, no, está en Lanzarote rodando su última película, tras haber rodado ya otra primera, que era Los Abrazos Rotos. Y en este caso estuvo con Stop, ahí lo vemos en el concierto con 2 actrices conocidas también. Bárbara Leni, ¿no? Se llama Bárbara Leni y Victoria Luengo, si no me equivoco. Victoria Luengo. ¿Y el chico quién es? ¿El de los 40 principales? No, el chico es Muñoz. Ese es el de Stop. Vale. Los hermanos Muñoz, uno de ellos. Yo que tengo falta de vista. Y esto es una de las escenas que están grabando de esa película, que otra vez eligió... ¿Va a grabar lo mismo? Otra vez eligió el charco, sí, porque a este le encantó, al señor Almodóvar, le encantó. Pedro Almodóvar, la primera vez que vino a Lanzarote, cuando era conocido, recuerdo que visitó... ¿Siempre ha sido conocido, no? No, cuando todavía no era muy conocido, digo. No era muy conocido, era conocido en los antes ambientes. de Pepi Lucibón y todas aquellas películas. Bueno, por esa época por ya. Por esa época. Yo creo sí, que era una de las formaba parte un poco de la movida madrileña. Pues él siempre le encantó Lanzarote y vino acompañado de uno de sus compañeros, en aquel entonces era actor, no me acuerdo ahora el nombre. Y te lo digo. Siempre sé que después ha venido por aquí después de mucho tiempo, no me acuerdo ahora el nombre, creo que es argentino también, él, no sé, bueno. El que vino ahora a rodar esta película, Leonardo Sbaraglia, es argentino. No, en este caso no. No me sale el nombre. Y entonces fue a visitar a César Manrique, porque en aquel entonces, no es por nada, pero César Manrique era más conocido, por lo menos en Lanzarote y en Canarias, era más conocido que el propio Almodóvar. Y recuerdo que tuve la suerte de poder hacerle una entrevista en casa de César Manrique a Pedro Almodóvar, en aquel entonces, con Mario Alberto Perdomo. Fuimos los dos a hacerle la entrevista. ¿Y a dónde ha llegado Pedro Almodóvar? Los otros dos, ¿dónde han llegado? Los otros dos protagonistas de esa entrevista. Bueno, vamos 3 o 4 minutos a publicidad y luego tenemos también a Román Rodríguez. Bueno, pues la semana pasada
la Confederación Turística de Lanzarote se reunió con el consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote, un poco para repasar las obras pendientes que tiene esa consejería y el gobierno de Canarias en la isla. La realidad es que de nuevo se volvió a repasar todas las obras que están en licitación, a punto de licitarse o pendientes de licitación. La realidad, Pedro, es que la Confederación Turística pues no sale muy contenta porque se sigue hablando de obras, de realizar obras, pero de acometerse obras muy pocas en el tiempo que llevamos. Aunque el comunicado no son muy críticos tampoco. No, ellos no son críticos, pero yo he hablado con gente después del sector turístico y nos dicen que sí, que está bien, pero que está bien el qué, porque es que a ver... Está bien que se anuncie que va a haber obras, obras, que se proyecten, incluso se redacten los proyectos, pero es verdad que los ciudadanos, supongo yo, que la Confederación Empresarial de Lanzarote lo que también querrá ver es cómo los ciudadanos realidades no podemos conformarnos. La Federación Turística. O la Federación Turística, no podemos conformarnos, sí, algún ente empresarial, de representación empresarial de patronales, ¿no?, de las que hay aquí en Lanzarote. No podemos conformarnos con que estemos mirando este paso inferior, con la vergüenza que ha significado todo lo que ha rodeado esa obra del paso inferior, que sea la obra más destacada durante los 2 últimos años en Lanzarote. Yo vuelvo a insistir que después cuando hablamos, por ejemplo, con el consejero de Obras Públicas, que de lo más meritorio, y es verdad que ha sido un alivio, que se haya hecho en Lanzarote esa incorporación de aceleración y desaceleración a la vía esta del Hospital General, que eso sea lo más meritorio dentro de la obra pública de Lanzarote, deja las claras que aquí hay un debe pendiente con la isla por parte del Cabildo, que es el que tiene la mayoría de las responsabilidades en tema de obra, o por parte del gobierno de Canarias, que yo no veo diferencia entre el gobierno de Flores y el actual gobierno, ¿no? Creo que hay compromiso, es verdad que hay cierta... vamos a decir, otro tipo de actitud en el que se comprometen a traer una serie de inversiones para Lanzarote, pero que por el momento, mira, como mínimo que venga la LZ40, como mínimo. Es que estamos como en un punto estancado. Da la sensación de que las obras que incluso estaban más, digamos, más aceleradas y van en camino, como la LZ40, ahora resulta que por el trámite, ahí si está en la Consejería de Transición Ecológica, no sabemos exactamente a qué están esperando, si es que le están dando prioridad a otra inversiones o qué, porque es que es lo único, es decir, porque vamos a ver, hay una cosa que se llama alegaciones y hay una cosa que se llama informe de impacto ambiental, todo eso más o menos está regulado también, oye, el plazo de alegaciones es este y tú tienes un plazo para responder a las alegaciones, oiga, que yo digo que es que por ahí hay un escarabajo verde, oye, pues no hay escarabajo verde porque resulta que en la colonia ya está, punto, ese es el informe medioambiental, pues ya está, se acaba el informe medioambiental y se empieza, se licita la obra y se adjudica, es que todavía lo que queda es todavía súper engorroso, porque tú imagínate que se licita, sale el pliego de condiciones del contrato, se presentan 4 empresas y gana una, y las otras 3 recurren porque dice que el pliego de condiciones está mal, no sé cuánto, pues eso ya se eterniza, se pegan 2 años más, yo es que no creo ni siquiera que salga la LZ40 en esta legislatura. Yo creí que sí iba a salir, sinceramente, creí que iba a por lo menos empezar la obra, ya terminar es imposible ya, pero a empezar yo creía que sí. Pero estoy viendo que esto se está complicando más de la cuenta. Y es lo único que se va a poder echar el gobierno de Coalición Canaria y PP a la boca, que sería la LZ40, que es una obra que tenía que haber empezado, que se dice fácil en la época de Ángel Víctor Torres, que ya tenía que haber estado ejecutándose. Y no solo eso, sino que todavía va por ese camino tedioso de la burocracia administrativa que nunca termina de sacarse adelante. Y ya el otro día, hablando con José Juan Cruz Saavedra, el alcalde socialista de Tía, me decía que él ya dudaba, sinceramente dudaba. Que saliera durante estos 4 años. Estamos los 3, creo que también en las entrevistas. Y después me llama mucho la atención que es que Lanzarote ya ha recibido ese proyecto de la circunvalación, o no la circunvalación de la LZ5, pero sí de esa unión, de eso que encargó el gobierno de Canarias anterior, a un despacho, vamos a decir, con unos ciertos colores políticos, que era ese desvío desde Argana a lo que tiene que ser la rotonda aérea del Cabildo.
Eso ya está aquí en Lanzarote. Por tanto, eso va a seguir adelante. Supongo yo que a lo mejor es otra obra que tendría que tener en cuenta el gobierno. Sinceramente, más allá de anuncios, Valentín y Pedro, que está muy bien, y compromisos que ha adquirido el Cabildo, el Consejo de Obras Públicas, que yo sé que está intentándolo por todos los medios, y sé que que la burocracia es muy tediosa. Ahí tenemos el tema del propio islote lo del Golfo. Lo del Golfo, que llevamos 3 años y medio, que se rompió una carretera y hay un hueco. Pues échale años, échale más, porque con los recursos que hay ahora, por este tema de haber tenido que hacer un plan de estabilización presupuestaria, creo, un informe, ¿no? Para poder gastar 10 millones de remanentes, no se va a poder afrontar esa carretera que ahora cuesta 8 millones. Pero mira, perdón un momento, y otra cosa, Valentín, tú sabes que en los presupuestos, lo dijimos aquí, del gobierno de Canarias figuraba, no sé, pero entre la carretera de la LZ40 y otras carreteras figuraban 10, 12 millones de euros solo en carretera. Solo en carretera. ¿Y a dónde fueron? Y va a terminar el año y verán ustedes que no se invierte ni 1 millón. Y a ver lo que ponen para el próximo año, ¿no? Que incluso hasta podrán poner, pero el problema es que se ejecuten. Hasta lo de los hervideros tiene incluso hasta más justificación si quiere. Estamos hablando del parque, un parque nacional, estamos hablando de que cuando se presenta el proyecto dijeron, oye, a ver si arreglamos y resulta que se va a abrir otro agujero más allá. Y dice, oye, pues vamos a hacer un proyecto que tenga en cuenta, todo lo que es ese trozo de litoral todavía. Pero oye, la carretera, la LZ40, que es hacer una carretera y además es desdoblarla y permites que los accidentes mortales que se están produciendo puedan desaparecer. Y no, yo la verdad es que ahí sí que no lo entiendo, no lo puedo entender, salvo que se estén llevando el dinero para otra inversión y lo quieran dejar para el próximo año. Bueno, la Federación Turística, en este caso Susana, pues tuvo que ser, en el comunicado, pues efectivamente no dice... Sí, fue bastante, hombre, si alguien te ofrece una reunión para hacer un seguimiento, por lo normal es que haga el seguimiento. Que haga el seguimiento y que diga que está muy bien, pero da a entender también, o de récord, dicen que ellos ya están muy cansados de promesas, más promesas y que no se terminen. ¿Sabes lo que sí se va a ejecutar? Creo que la mitad del presupuesto durante este año, empezar, y de aquí a que se aprueben los próximos presupuestos, la residencia de alto requerimiento en Tahiti, que es una obra que tenía que haber empezado en el primer año del Pacto de las Flores, que estuvo 4 años parada por mucha responsabilidad que se le haya echado a una empresa privada, que los ciudadanos no tenemos que echarle culpa a ninguna empresa privada, sino a la administración, que se lo dieron a una empresa italiana, subastera, no subastera, me da igual, que tenía que haberse hecho un seguimiento, que tendría que haber una residencia hecha ya y en funcionamiento y con vistas a proyectar más plazas sociosanitarias, pues probablemente eso es lo que se ve al comienzo, el comienzo. Pues sí. Bueno, lo que viene a decir la Federación insistió en este caso el Consejo de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote del Partido Popular, es que se insistió en la urgencia de desbloquear otras actuaciones pendientes como el desdoblamiento de la carretera de Yaiza a Playa Blanca, que dice que continúa sin fecha de ejecución pese al tráfico que soporta, la rotonda aérea entre la LZ2 y la LZ3. La LZ3 es la de la circunvalación, si no me equivoco, ¿no? La LZ3 es la de San Bartolomé y la LZ2 la de Puerto del Carmen. Que sigue siendo una promesa, o el soterramiento en la LZ20, aún sin calendario claro. Proyectos todos ellos que llevan años sonando en reuniones, presentaciones y notas de prensa, pero siguen sin convertirse realidad. Es verdad que celebró que la inclusión de propuestas vinculadas a la movilidad sostenible, como la red de carriles de bici, desde el sur de la isla hasta Montaña del Fuego, o el sendero entre Tahiti y Costa Teguise. Sin embargo, hay preocupación por la falta de fecha concreta, licitaciones reales y avances verificables. Y es que es verdad, es que no hay una definición, como dice Valentín, parece que hay como una especie de limbo, ¿no? Que nos hemos quedado en una especie de limbo y nadie sabe muy bien, porque como estas cosas van tan despacio, se meten allí en los técnicos de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias y ya a ver cuándo terminan esos proyectos. En definitiva que vamos mal, vamos mal. Bueno, creo que hoy puede ser el último consejo de ministros. ¿Hoy? Sí. Hoy creo que es el último, con el último consejo de ministros. Antes de las vacaciones. Antes de las vacaciones de agosto, que ya, insisto, va a inaugurar
el presidente del gobierno de viernes España, está aquí. Pedro Sánchez, el viernes, si no falla nada. Y Pedro Sánchez precisamente hizo ayer una especie de balance triunfalista de la gestión y anunció con toda tranquilidad que el PP puede seguir diciendo lo que quiera, los periódicos también, pero que él va a aguantar los 4 años de legislatura, en este caso que va a aguantar hasta 2027. Bueno, para eso tiene el manual de resistencia. Siempre se argumenta mucho, se dice mucho que Pedro Sánchez, la verdad es que va ejecutando ese manual de resistencia y lo va llevando a rajatabla, y es lo que parece, ¿no? Un manual de resistencia ante cualquier problema o cualquier inestabilidad o la falta de apoyo o la falta de presupuesto, etcétera, etcétera, por no hablar de casos de corrupción. Es verdad que ha tenido una pequeña muleta con los casos de corrupción que han surgido también por parte del Partido Popular, desde mi punto de vista con una gran diferencia. Es que el que está gobernando es Pedro Sánchez. El señor Feijóo, para gobernar, se tendrá que someter o al escrutinio de las urnas o a una moción de censura, o tendrá que poner una moción de censura a Pedro Sánchez, pero el que nos está gobernando es el que tendría que dar alternativas y sobre todo aclarar un poquito cuál es el panorama legislativo, ejecutivo y judicial en los próximos 2 años, si esa es su intención de seguir gobernando. Yo creo que todos recordamos al señor Sánchez cuando le decía al presidente entonces Rajoy que los presupuestos generales son un instrumento absolutamente necesario, que es como un coche sin gasolina no camina. Entonces, si un gobierno no tiene unos presupuestos aprobados, hay que convocar las elecciones. Pues bueno, tenemos 2023 sin presupuesto, 2024... 2025 y dice que va a aprobar lo del 2026, pero yo estoy convencido que aunque no los apruebe va a seguir. No, ya lo digo, precisamente. Ya lo digo, que él va a cumplir con su obligación de presentarlo. Por cierto, obligación constitucional, que lo obliga la Constitución. Sí. Pero en el momento no lo deja de hacer durante varios años. Va a seguir hasta el 2020, hasta que aguante, ¿no? Y además presentó una imagen del país que sí que hay parte de razón, en el sentido de que los datos macroeconómicos, sobre todo lo que tiene que ver con los ingresos en materia de turismo, están funcionando fenomenalmente bien, eso es indudable, pero después cuando habla de vivienda, que dice que han puesto medidas sobre la mesa para solucionarlo, ahí sabemos que los datos macroeconómicos grave, ¿no? Que no dependen tanto de él, funcionan. Los datos que sí depende de él, o que depende de los gobiernos, no solo de él, sino de las comunidades también, ahí es donde falla. De hecho, hay estudios donde hablan que la población española se ha empobrecido en general, las clases medias se han empobrecido. Hay más diferencia entre clases económicas, ¿no? Claro, no, y que se han empobrecido lo que somos la mayoría, lo que son la mayoría, gente entre clase media baja y media alta son la mayoría de los ciudadanos de este país. Pues bueno, pues sobre todo las medias y medias bajas se han empobrecido de manera clara, y aquí lo vemos, el ejemplo. Hoy es muy difícil que una familia que gane 1.300, 1.400 euros, pues pueda llegar a fin de mes, y de hecho hay estudios que dicen que hay un 20 y tantos % que llegan con la lengua afuera y otros ni siquiera llegan. En definitiva, que dos lados de la moneda, porque también Feijóo, el jefe de la oposición, hacía también otro balance y decía todo lo contrario. En este caso criticaba, daba que este gobierno estaba muerto, que no podía mantenerse en el tiempo y sobre todo atacaba los casos de corrupción. Pues sí, la verdad que sinceramente cuando vemos la oposición también decimos, ¿y para qué a lo mejor un cambio de gobierno? Visto lo visto, porque a lo mejor no ofrece las garantías que querríamos muchos que ofreciera una oposición verdadera a lo que está pasando a nivel nacional. Pero yo vuelvo a insistir, nosotros lo que tenemos que escrutar es al que está en este momento gobernando el país, si está acertándonos, si está luchando contra la corrupción, no, si está dando alternativas o no a las necesidades que tiene este país, si está tomándose las decisiones que se tienen que tomar, si está legislando también, porque también hay un vacío en la legislación que se ha ido intentando sacar durante este mandato, que creo que se están batiendo récords negativos a lo largo de todo este mandato. La política errática en torno a la migración, por ejemplo, ¿no? La conflictividad que hay en torno
a las comunidades, ¿no? Esta falta de empatía, esta falta de solidaridad. Ahora está el tema también de ¿cómo es? De esto singular, ¿cómo se llama? La financiación singular, que bueno, tú puedes entender que puede haber financiación singular siempre y cuando no sea una fórmula, que siempre, primero, que no sea una fórmula para mantenerse tú en el gobierno, independientemente de que después haya una alternativa de gobierno que a lo mejor no es la mejor del mundo, pero bueno, dennos a nosotros la posibilidad de elegir, que a lo mejor tampoco queremos al señor Feijóo, sino le damos la mayoría a otras formaciones. Podemos redescubrir incluso el voto nacionalista en todo el país, y a lo mejor Coalición Canaria sacar mucho, y Nueva Canarias sacar mucho, y el PNV y los que sean, no lo sé, de verdad. Bueno, por cierto, que en la noticia de última hora, la comentabas antes de entrar tú aquí, Valentín, es que el fiscal general finalmente será juzgado por el Supremo. Sí, parece que se confirma que va a ser juzgado. La que no va a ser juzgada era la fiscal del Tribunal Superior de Madrid, pero sí el fiscal general del Estado. Recordemos que este es el asunto de que se filtró desde la propia Fiscalía aquel documento, un documento privado, y de ahí el delito, ¿no? Que es un documento privado del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre ese acuerdo por un fraude que había de fiscal, ¿no? Y bueno, y se filtró, parece, y eso es las pruebas que parece tener el Tribunal y el Supremo desde la misma Fiscalía General del Estado. Ya el PP obviamente ha utilizado esta noticia para pedir la dimisión, porque dice que no puede estar juzgando quién va a ser juzgado. En este caso va no debe, otra cosa que no pueda, que veremos, poder sí puede. Lo iremos comprobando, ¿eh? Bueno, la realidad es que es una situación muy complicada, la primera vez que se ve en el país donde todo un fiscal general se ve envuelto en un tema de filtraciones, y que por lo visto pues va a sentarse ya definitivamente en el banquillo de los acusados. Una situación, insisto, que lo lógico es que hubiera un tipo de reacción, y lo más probable es ponerse o dar un paso a un lado. No precisamente nuestro invitado, que ya lo dio precisamente el domingo en el sexto congreso, o el sábado en el sexto congreso de Nueva Canarias. Don Román Rodríguez, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, muy bien, aquí al pie del cañón, pasando calor, mucho calor. Bueno, yo le tengo que agradecer, don Román, que siempre esté usted dispuesto a entrar en este programa. Lo ha hecho ahora que está en la oposición, lo hizo cuando estaba en el gobierno, y es una cosa que siempre hemos valorado en esta casa. Don Román, una cuestión. Bueno, el sexto congreso, usted ha dado un paso a un lado, pero realmente hay gente, don Román, que dice que usted da un paso a un lado, pero que un paso corto, que usted sigue controlando el partido, que fue una dimisión a media. Vamos a ver, nos conocemos desde hace tiempo y nos respetamos. Nosotros hemos tenido un congreso de un partido canario, progresista, nacionalista, a 278 delegados, después de 7 meses de trabajo, donde hemos discutido ideas, modos organizativos y también propuestas de equipo. Y lo hemos hecho en libertad y en democracia, porque por ahora de eso podemos presumir en España y en Canarias. Y los resultados son los que la gente democráticamente ha elegido. Aquí hay dos tipos de personajes: los que no se respetan a sí mismos y son capaces de montar kioscos con tránsfugas, y los partidos normales. Yo ayer, leyendo las redes sociales, leía un tuit de Fernando Clavijo y otro de Ángel Víctor Torres, que expresan de que estamos hablando de dos personas muy distintas a nosotros, con coincidencias, pero también con discrepancias respetuosas con las otras fuerzas políticas. Y por lo tanto agradezco a Fernando y a Ángel Víctor sus palabras de cariño, de respeto a nuestro partido y de un llamamiento de ambos al entendimiento para defender a esta tierra. Y desprecio las palabras malsonantes,
malcriadas, de quien no tiene altura, despreciando lo que es una decisión limpia y democrática de un partido que tiene historia, que tiene raíces, que tiene ideas, que tiene principios y que tiene gente. Y te puedo asegurar, Jorge, que he estado en 15 o 20 congresos en estos últimos 40 años, en organizaciones diversas, siempre nacionalistas, siempre progresistas. Por cierto, yo llevo pues prácticamente 24 años en las instituciones electas y en gestión, incluyendo la gestión, pues 30. Yo no he pisado nunca un juzgado y algunos lo hicieron pronto y otros lo harán también, y si no al tiempo. Y tengo que decir que asistí a un congreso de ideas, de valores, de principios, de muchos ánimos y de un equipo de gente de las 8 islas, 40 mujeres y 40 hombres, de nuevas generaciones, gente más joven, gente veterana, pero gente preparada y que está aquí no por un puesto, sino por una apuesta por esta tierra y su gente. Estoy contento de ese encuentro y mi paso a un lado es voluntario, es democrático, no es obligado como otros, ¿eh? Lo hago porque creo que tenemos nuevas generaciones, banquillo, capacidad contrastada en mis compañeros y compañeras y estaré a su lado aprovechando mi experiencia, conocimiento, mi empuje y determinación, que la sigo teniendo intacta, para ayudar a hacer una Canarias mejor. Don Y Román, eso es lo que ocurrió. ahora dejo a mis compañeros que Pedro quiere hacer una pregunta, pero simplemente, ¿qué puede aportar el señor Luis Campos que usted no aportaba? Porque Luis Campos es una persona, en fin, uno de los mejores, para mí, de los mejores parlamentarios que tiene ahora mismo Canarias en el Parlamento sentado. ¿Qué es lo que puede aportar distinto a usted? Pues primero, que tiene 15 años menos que yo, que eso es buena cosa, ¿eh? Segundo, que está en el Parlamento, es muy importante estar en las instituciones, porque las instituciones son, digamos, un escenario para trasladar ideas. Y tercero, porque nos representa bien porque Luis lleva con nosotros desde muchacho, es una persona muy nacionalista, es una persona bastante integradora y moderada. Yo creo que es el mejor parlamentario de esas 70 personas que nos representan a todos en Canarias, y porque yo creo que concitaba yo creo que casi la unanimidad de nuestra organización. Yo se lo pedí, me puse una condición: yo estoy dispuesto a dar este paso solo si tú me acompañas en esta travesía, que no será fácil, que habrá que pelear, y estoy contento que él esté en el primer puesto, pero está Carmen, está Natalia Santana, que hizo una intervención extraordinaria, y está José Corujo, Que es un lanzaroteño. conejero. Sí, señor. Ahí, en la mesa política hay 3 personas de Lanzarote, que está Yoné Caraballo, llevando comunicación y políticas públicas. Está José en la Secretaría de Organización, que es una estructura clave en cualquier partido. Y está Belén Mallín en Cultura e Identidad. De manera que todas las islas están bien representadas. Hemos hecho una dirección de 40 hombres y 40 mujeres. Yo creo que, insisto, por tanto, paritaria, con renovación. Hay gente de todas las generaciones. Aquí no sobra nadie, falta gente. Necesitamos más jóvenes y más veteranos para conformar este futuro que tenemos que seguir construyendo. Y yo creo que esta fue una reunión, insisto, recordando las raíces, la historia, poniendo en valor los principios, la ideología, porque nosotros tenemos ideología, somos nacionalistas, somos progresistas, somos feministas, somos ecologistas, somos internacionalistas y reafirmamos nuestra ideología de izquierda, y sobre todo tenemos propuestas y un equipo. Y además yo creo que la gente sale animada, con las pilas cargadas, porque esta actividad, como todas en la vida, necesita claridad, tener las cosas claras, pero luego hay que tener ánimos para abordar los problemas, y yo creo que eso quedó, bueno, sobrado en este encuentro del sábado y el domingo en el SIC aquí en Gran Canaria. Pedro Martín le quería hacer una pregunta. Le voy a hacer dos muy breves. Don Román, buenas tardes. A mí me gustaría Muy preguntar buenas. primero, porque yo nunca he sido presidente de ningún partido, ¿qué manía tienen los presidentes en ser ellos los que pidan al relevo que se decidan, que den el paso? ¿Por qué no se mantienen todos? Porque le ha pasado a usted, acaba de decir que usted se lo pidió a Luis Campos,
se lo pidió Aznar a Rajoy, no sé si Rajoy se lo pidió, y no quiero comparar ideológicamente, digo por los cargos que han tenido. ¿Qué manía tienen en ser ellos los que le piden al relevo? Es que parece como que no se rompe un poquito la estructura montada. Pero amigo, parece que no, yo llevo muchos años en partido, esto no es una tarea fácil ni sencilla. A Luis le hemos animado. Es decir, yo el domingo por la noche dormía a pierna suelta porque es que te quitas de encima responsabilidades. El lunes por la mañana me estaban llamando para una moción de censura en Güímar, en Tenerife, con tránsfuga. Bueno, pues ¿sabes lo que le contesté a los compañeros de los medios que me llamaron? Que se habían equivocado, que tenían que llamar a Luis Campos. Y fue lo que hicieron, y Luis Campos habló en nuestro nombre. No es fácil asumir esta responsabilidad. A Luis se lo ha pensado, Carmen se lo ha pensado, a José Corujo se lo ha pensado mucho. Asumir responsabilidades en un colectivo como el nuestro, que no tiene compensaciones económicas, solo son compensaciones morales, éticas, del deber cumplido, no es sencillo. Yo he animado a Luis y él me dice, de acuerdo, asumo esta responsabilidad, este reto, pero tú me tienes que ayudar, me tienes que acompañar, y no tiene más valor que eso, ¿no? Por lo tanto, Luis será un gran secretario general porque tiene, insisto, historia, ideología, propuesta y talante. Tiene un talante muy integrador. Él es un tipo con un carácter más benevolente que el mío. Yo soy más contundente, distinto. Cada persona es distinta, cada uno tiene virtudes y defectos, y estamos contentos. Yo creo que él está contento, y ahora hay que arroparlo, ayudarle, apoyarle, que es lo que haremos los más veteranos con todo el equipo, porque el equipo se rejuvenece. El chico este, Ayose Corujo, tiene 34 años, tiene formación, tiene criterios, tiene opinión sobre las cosas, muy cualificada, pero tiene 34 años. Tiene menos de la mitad que los que tengo yo, Román, vamos a hacer más corto porque nos quedan 5 minutos y tenemos varias preguntas. Venga, yo nada más que hago la última y después, este paso a un lado, que no es un paso para afuera, sino se mantiene en la dirección, asesorando, porque se lo ha dicho, asesorando o apoyando, como le ha pedido Luis Campos, como acaba de explicar Román. ¿Esto quiere decir que puede haber la posibilidad de que haya Román Rodríguez otros 4 años, digo, o intentar volver al Parlamento de Canarias? Yo no estoy en absoluto interesado en eso. Yo lo que le decía en el Congreso a mis compañeras y compañeros es que yo me voy a ocupar, si puedo, de la formación. Uno de los problemas más graves que tiene la política canaria es que tenemos altos responsables que no se han leído el Estatuto de Autonomía. Hay gente que no conoce qué es el REF. Hay gente que no sabe nada de nuestra historia. Hay gente que no está lo suficientemente informada de los riesgos de la crisis climática. Y yo voy a procurar, con la experiencia, el conocimiento, el tiempo, mi dedicación al estudio, a facilitar la formación de nuestra gente, a formar cuadros, a formar líderes. Por lo tanto, estaré ahí con intensidad y voy a forzar la máquina, voy a obligar a la gente a leerse los papeles, porque algunos de los problemas que hemos tenido en esta organización es que alguna de la gente que estaba con nosotros me reconoció en medio de la crisis que no se había leído nunca nuestras ponencias, y quien no se conoce nuestras ponencias no merece estar al frente de una institución, porque en las ponencias se dice cuál es la realidad y se proponen las soluciones a esta tierra, de manera que dedicaré mucho tiempo al tema de la formación de cuadros, a facilitar que la gente más joven conozca nuestra historia, nuestro acervo económico y fiscal, y ayudar a formarnos. Valentín Ollané. Sí, ¿qué tal, señor Rodríguez? Yo quería preguntarle, Muy buena. llaman desde Nueva Canarias, llaman, la nueva dirección incluso, tránsfugas a aquellos que se han ido de Nueva Canarias. Los que se han ido de Nueva Canarias y que ya han formado un partido que se llama Municipalistas Primero Canarias, dicen que no son tránsfugas, que esto era una colisión, y además le recuerdan a usted, señor Rodríguez, que cuando hubo la decisión en el seno de Coalición Canaria en el 2005, precisamente ahí también, digamos, que se mantuvieron, digamos, los diferentes cargos institucionales que mantenían los principales dirigentes que hoy están al frente de la formación. Bueno, desde este fin de semana ya han dejado de estarlo. ¿Qué opina usted de esto? ¿Son tránsfugas, no son tránsfugas? Habría que hacer... Que no se conoce la historia. Yo nunca estuve afiliado a Coalición Canaria, siempre estuve afiliado a la ICANN.
Nosotros éramos una federación de partidos y cuando nos fuimos, los que se quedaron, que estaban encantados con que nos fuéramos, jamás reclamaron nada a los que nos fuimos porque éramos de otro partido. Nosotros no hemos llamado tránsfuga a los de Rocaguairo. Llamamos tránsfuga a los de Nueva Canaria, que están ahí porque los pusimos nosotros, que están ahí porque la gente estaba votando a Nueva Canaria. A estos son los que llamamos tránsfuga. A la gente que pusimos nosotros y se ha pasado a otro partido. Pero no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dice un pacto, porque lo dicen las normas, lo dice la jurisprudencia. Nosotros no hemos llamado tránsfuga a los de Roca, Guairo, a los del BNR. A eso lo que les llamamos son desleales, que han intentado dar un golpe de mano cuando debieron respetar los tiempos y los procedimientos y la democracia interna. De manera que nada tiene que ver la historia con lo que está ocurriendo ahora. Y el mejor ejemplo es que usted, que tiene ya unos años también, recuerda perfectamente que nadie nunca nos llamó de esa manera porque yo nunca pagué una cuota a Coalición Canaria. Y pagué cuota siempre durante toda mi vida. Y siempre lo hice a ICANN. Y los de ICANN nos fuimos porque aquello se había girado a la derecha, porque aquello se había escorado solo hacia Tenerife, porque estaban en contra de la moratoria que acabábamos de hacer y cogimos nuestro camino, montamos nuestra organización, dijeron que estábamos muertos políticamente y 20 años después seguimos vivos y coleando. Y ahora han vuelto los mismos a decir que estamos muertos y se volverán a equivocar, porque hay una cuestión que está por encima de todo, que son las raíces, los principios, la ideología, los valores, el compromiso político, la militancia, y eso este fin de semana floreció en nuestro 6º Congreso Nacional. Román, ya en la última pregunta, me gustaría hablar de futuro. Efectivamente, usted al inicio de esta entrevista, usted comentó que hay líderes que le han felicitado, en este caso a usted y a la organización de Nueva Canaria. En este sentido, usted sabe que yo siempre le he dicho que es muy importante el tema de la unidad del nacionalismo, y ustedes lo intentaron en un momento, pero la verdad es que Nueva Canaria y Coalición Canaria en muchas ocasiones han tenido problemas para acudir al menos conjuntamente a convocatorias electorales. En este caso, ¿hay alguna posibilidad de que al menos Nueva Canaria y Coalición Canaria y también el otro partido municipalista puedan ir a unas elecciones conjuntas, o usted lo ve imposible? Nosotros siempre hemos dicho que por encima de las personas y de las siglas está este pueblo, que están nuestros intereses generales, y que pueda haber coincidencias electorales para ir juntos a un proceso electoral a pesar de ser distintos. Hay nacionalistas conservadores en Euskadi que son el PNV, y hay nacionalistas progresistas que es Bildu. En Cataluña existe la gente de derecha que representa a Junts, a los de arriba, y Esquerra a los de abajo. Pues en Canarias hay un regionalismo conservador, que es el de Coalición, y un nacionalismo de izquierda, que es el nuestro. ¿Que nos podemos juntar en un momento determinado? Claro que sí. ¿De qué depende? Del programa, de los contenidos. Nosotros, por ejemplo, tenemos líneas rojas. Jamás pactaremos con Vox. Coalición dijo lo mismo y pasó poquito tiempo para pactar en Teguise, en Arona, en Granadilla, y si los necesitaran pactarían en el Parlamento. Son los programas los que deben determinar los acuerdos, y nosotros no tenemos líneas rojas con Coalición Canaria, ni con el PP, ni con el PSOE. Nuestra línea roja está con la extrema derecha, con Vox, con los que quieren destruir la democracia, con los que acabarían con la libertad de prensa, con los que acabarían con el autogobierno, pero a partir de ahí caben los acuerdos. Pero también, siempre lo digo, programa. Si no hay un programa, no se puede uno juntar para repartirse puestos. Y con Primero Canaria, que no cuenten con nosotros. Y con Primero Canaria, ¿lo ve usted imposible una reconciliación con el paso del tiempo? Si se han comportado como unos malcriados, hombre, como unos faltones, que ya se fueron. Nosotros ya pasamos página. Lo que decimos es lo que son, que pretendían no renovar, liquidar. La mayoría de los que están ahí estaban conmigo al principio de Nueva Canaria. La mayoría de los que están ahí de líderes llevan más tiempo que yo en las instituciones electas. Mucho más tiempo que yo, teniendo 15 o 20 años menos, poniendo en evidencia que no han hecho otra cosa, que no sabrían hacer otra cosa si no fuera los puestos en política. Por lo tanto, no seré yo quien tenga que decidir en el 27, decidirá pues la dirección nacional que acabamos de nombrar, esas 80 personas, nuestro secretario general. Veremos qué pasa en el 27. El mundo está revuelto,
a todos los niveles, en el terreno económico, en el de la seguridad. Ahí tenemos los casos de corrupción del PSOE, del PP. En fin, está esto revuelto. Lo que sí digo es que a las 80 personas que hemos sido elegidas para dirigir este partido los próximos 4 años, con Luis Campos y su equipo a la cabeza, vamos a pelear por esta tierra, por nuestra gente, por los intereses populares, y estamos seguros de que vamos a juntar mucha más gente progresista en torno a las propuestas del nacionalismo de izquierda, que es el que representamos y el que hemos representado a lo largo de la historia, los que hemos tenido tiempo en esta actividad, y seguirán los nuevos en este espacio, porque lo acabamos de decidir. Toca nacionalismo progresista en Canarias, y su representación más genuina es Nueva Canarias, Bloque Canarista. Bueno, Román, tenemos más preguntas, pero no más tiempo. A ver si usted hace una visita por aquí, por Lanzarote, y lo podemos entrevistar con más tiempo en los estudios de Lancelot Televisión. Pero le agradezco que haya estado hoy por videollamada, en este caso, en esta tertulia. Un abrazo y mucha suerte. Un abrazo, feliz verano. A cuidarse. Muchas gracias. Bueno, pues don Román Rodríguez, en este caso, ahora es el secretario de Estrategia de Nueva Canarias, y un partido que ha elegido como secretario general, es decir, en sustitución de Román Rodríguez, al señor Campos, que es parlamentario y es un hombre que efectivamente yo lo conozco, bueno, no es que sea tal, pero en fin, por cada vez que voy al Parlamento de Canarias... Es un destacado. Es uno de los destacados. No, parlamentario. Y que habla muy bien, improvisa muy bien. Y siempre está dispuesto también a hablar en los medios de comunicación también. O sea, no. Siempre, y sobre todo lo que yo al menos con el paso de los años, Pedro, más admiro ya de las clases políticas, que lo primero que le pido a un político es que no sea sectario. Es que en la vida no se puede ir por la vida siendo sectario, creyendo que lo de él es lo bueno y todo lo demás es malo, porque ese tipo de gente suele quedarse sola con el paso del tiempo. ¿Te hacen caso? No, no me han hecho caso casi ninguno, Pedro. Algunos Casi sí, otros ninguno, no, Pedro. ¿no? A mí no me hace caso ya nadie, don Pedro, no tenemos que ir. Hombre, le acaba de decir a Román que a ver si que lo que ha pedido siempre la unidad. No, lo he pedido siempre, pero evidentemente nunca te han hecho caso. Que yo creo que Canarias tiene que tener un peso específico en Madrid. Y si no hay un partido que tenga una diferencia con el resto, mira, el tema del aeropuerto que poníamos es un caso, claro. Pero el ejemplo que pone Román no es lo mismo. Bildu con 20 y pico diputados en las Cortes Vascas, o el PNV que tiene otros 20 y pico, y aquí tiene Román, o Nueva Canarias, tiene 4 o 5, y Coalición Canaria tiene 20 y pico. Es verdad que aquí tienen mucho menos peso específico los nacionalismos, desgraciadamente para ellos. Para ellos. Valentín, nos tenemos que ir. Sí, pues no, sobre esto solo decir una cosa, es decir, uno de los pasos importantes que se ha dado con la división esta en el seno de Nueva Canarias es que el grupo de los alcaldes, primero Canarias, una de las cosas que sí tiene clara es esa idea que tú propones, Jorge, y que es necesario, es decir, poder que las fuerzas nacionalistas, sean de izquierda, derecha, de arriba a abajo, puedan confluir en una misma convocatoria electoral para aumentar la presencia en el Congreso. El peso que tiene en el Congreso. Nos tenemos que ir corriendo, volvemos mañana a la misma hora.